UKPACT y Polea presentan Abriendo diálogos sobre la legislación subnacional y el cambio climático. Mi nombre es Angélica Lisset Jiménez Hernández y soy actualmente directora general del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. De carrera soy ingeniera en recursos naturales y agropecuarios por la Universidad de Guadalajara. Hice una especialidad en medio ambiente, gestión y sustentabilidad, otra especialidad en manejo de cuencas. Después hice otra especialidad en resolución de conflictos socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente. Hice una maestría en ciencias de la tierra y estoy actualmente estudiando un doctorado en ciencias políticas y desarrollo local. Sí, creo que uno de los grandes retos es el conocimiento de los temas de cambio climático, ¿no? Como que entender todas estas generalidades de lo que significa o no significa el cambio climático. Y el otro, la activación de la ciudadanía, porque si bien el tema de cambio climático por un tiempo fue un boom, después ya no hubo esta parte en que se aterrizaba a las cuestiones más básicas, ¿no? Y quizá ya desde la fase gubernamental, el tratar de integrarle el diseño de los proyectos específicos que nos lleven hacia la adaptación o la mitigación. Considero que México ha estado adaptándose a lo que se establece en la política internacional y tratando de generar este cumplimiento en las discusiones internacionales, ¿no? Y entonces eso ha hecho que la estructura a nivel nacional pues genere ciertas características de trabajos que quizá algunos difícilmente se pueden adaptar a las realidades socioambientales de México, ¿no? Por ejemplo, si México económicamente depende todavía muchísimo del petróleo y entonces estarse anclando a discursos donde vamos a descarbonizarnos y vamos a generar cosas cuando la economía depende totalmente de eso, por supuesto, tomar en cuenta mucho de hacia dónde va todo el planeta y hacia dónde tenemos que ir caminando, porque obviamente el petróleo es uno de los grandes discusiones, pero también en la fase que tendrá que ver con todas las empresas que generan actividades que están generando contaminación, pues también tendrá que poner una política más dura. Al día de hoy no pudiéramos todos adquirir vehículos híbridos eléctricos, avanzar algún tipo de alternativas pues que sean adaptadas a la realidad de México y de las capacidades económicas que podamos tener todas y todos los mexicanos, así como empezar a transitar con las energías limpias, pero con acuerdos justos. El reto para Colima definitivamente es la expansión portuaria, ¿no? El proyecto portuario que se tiene en Puerta, que ya está prácticamente desarrollándose, y es esta ampliación que va a tener el puerto de Manzanillo para hacer el puerto con mayor manejo de carga a nivel Latinoamérica. Y entonces eso genera muchísima más movilización de buques que llegan, que utilizan combustóleo. No todos han tenido una transición energética. Eso genera como una valla de contaminación bastante seria en las costas de Colima y que obviamente por las cuencas atmosféricas se distribuyen a todo el estado. Y ahora tenemos la parte de las emisiones de los buques, la parte de la generación de residuos, el cambio de uso de suelo para la cuestión portuaria, para generar más bancos de material. Tenemos visualizado es que en toda la franja carretera pues se intensifican las emisiones específicas de por lo menos un par de gases de efecto invernadero como monóxidos, azufres y demás por el movimiento de los tráilers. Nosotros también lo que hemos hecho es que hemos generado condicionantes específicas en las evaluaciones en materia de impacto ambiental o ya en las autorizaciones para que los proyectos generen otras estrategias para pues, mitigar sus impactos, ¿no? Por ejemplo, lo que sí tenemos es que todos los proyectos se tienen que adherir a proyectos que hablen de cambio climático, de biodiversidad, de ciudadanía, de justicia, etcétera, para que estén financiando acciones que les traigan beneficio a ellos, pero que también traigan un beneficio ante este tipo de temáticas. Creo que también ha sido clave mucho de los temas de biodiversidad, de lo que hemos estado trabajando de conservación, restauración, etcétera, porque hay secretarías, la Secretaría del Bienestar o el mismo DIF ha estado trabajando mucho implementando este uso de estufas Lorena para las comunidades, donde ya se deje de utilizar la quema del carbón
estufa. Entonces creo que eso también a nivel comunitario pues suma, y no nada más a reducir las emisiones, sino también a la seguridad y a la salud de las personas que utilizan este tipo de forma de cocción de los alimentos, ¿no? Y creo que un último que a lo mejor yo reconocería muchísimo, que es este esfuerzo del COBIOCOM, del Corredor Biológico Cultural del Occidente de México, porque trabajar con esta línea de conservación de la biodiversidad en cada una de nuestras regiones, en sectores claves estratégicos que buscan la conectividad entre áreas naturales protegidas y demás, pues también traerá beneficios importantes sobre la mitigación. Colima, pues tiene una historia en impactos y en desastres, ¿no? Desde tsunamis, huracanes, el volcán, sismos, etcétera. Entonces, como que vivimos con el desastre en el día a día. Y entonces también entender que la biodiversidad nos va a ayudar a evitar muchos otros desastres. Entonces la biodiversidad va a ayudar, la conservación de la biodiversidad nos va a ahorrar un desastre más. Creo que también eso ha sumado muchísimo a la voluntad de querer hacer estos cambios en la forma de productividad con lo de la ley de agroecología o en las declaratorias de las áreas de valor ambiental o áreas naturales protegidas, o el mismo tema del ordenamiento ecológico. Si bien tenemos una ley de cambio climático, pero no se reglamentó y era un poco difuso el entender las funciones, y entonces pues se queda en papel. Podemos tener los planes, programas, etcétera, pero si no se aterrizan a la realidad, pues se van a quedar simplemente así en documentos de 200, 300 o 50 páginas sin que nadie las lea y que no se operativicen. La coordinación siempre en estos temas y en muchos otros, quizá el reto más grande es que se demanda acuerdos técnicos y presupuestales. Si no existe un presupuesto fijo para este tipo de acciones, difícilmente se implementan cosas. Nosotros con el Fondo Ambiental, una de las cosas que justo queremos hacer es generar ese presupuesto para que se puedan operativizar las cosas. No importa que sea desde los municipios o desde otras secretarías u otros institutos, sino más bien que haya presupuesto para sí generar o sí hacer realidad esas cosas que se plantean en los instrumentos y que no se quede como letra muerta. Las dependencias necesitamos tener áreas específicas para generar proyectos y para buscar estos financiamientos, como pensando un poquito no nada más a nivel estatal, sino pensar en estos acuerdos interestatales para poder acceder a estos grandes fondos, aunque también, pues por supuesto, el acercarnos a las organizaciones de la sociedad civil que ya tienen el caminito andando y nosotros a lo mejor poner todo el andamiaje político para poder aterrizar e incluso para tratar las desigualdades, ¿no? Una de las cosas en la ley de cambio climático que estaba era, por ejemplo, en la que está vigente, es crear un fondo de cambio climático, y al momento de operativizarlo en un estado, a lo mejor un estado como la capacidad que tiene Colima se vuelve complejo, ¿no? Entonces, si ya tenemos algunos instrumentos financieros hechos y echados a andar, pues a lo mejor no tratar de duplicar. La actualización de la ley de cambio climático es clave, por supuesto, para definir definitivamente el camino legal de la estrategia ante cambio climático. Actualizar una ley de cambio climático para nosotros pues nos va a ayudar a generar como las bases específicas para lo que tenemos en metas, pero también para lo que tenemos proyectado hacia futuro en el Estado, ¿no? Y que realmente los esfuerzos que estamos haciendo, como el impuesto al carbono, su sello bajo en carbono, que también está a punto de salir, pues tenga una coherencia y una lógica y un marco legal sólido. Espera nuestro siguiente episodio y síguenos en nuestras redes sociales @poleaac y con el hashtag UKPact.